Gálatas capítulo 1, del verso 1 al verso 5, dice: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, a todos y a todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Puede sentarse. Bueno, esta carta no es una carta fácil de enseñar, pero con la ayuda del Señor vamos a ir paso a paso. Amén. Este es el tema número 2 y como título le puse: Pablo, apóstol no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo. La clase pasada, hermano, estuvimos dando una introducción de esta carta de los Gálatas, donde vimos varias cosas y donde nuestra enseñanza prácticamente estuvo centrada en el libro de los Hechos. Realmente, para nosotros poder entender la carta de los Gálatas, es inevitable comprender esta carta sin hacer mención del libro de los Hechos. Para poderla entender bien cabalmente, tendríamos nosotros que escudriñar también el por qué fue escrita esta carta y tendríamos que escudriñar lo que pasó en el libro de los Hechos. ¿Por qué? Porque en el libro de los Hechos, en el capítulo 13, 14 y 15, vemos cómo se fundaron estas iglesias, pero también vemos un duro conflicto. Hay un conflicto muy fuerte, un conflicto doctrinal muy fuerte que está ocurriendo en la iglesia de Antioquía, y que ese conflicto doctrinal o esa falsa doctrina se está propagando a las demás iglesias, y ese es el motivo de la carta. Es el motivo de la carta. ¿Qué vimos en la clase pasada? Número 1, vimos cómo estas iglesias de la región de Galacia, recordemos que es una región, vimos cómo estas iglesias de la región de Galacia fueron fundadas en el primer viaje misionero, según Hechos capítulo 13 y versículo 14. Vimos que cuando la Escritura se refiere a los Gálatas, se refiere a una región donde Pablo y Bernabé hicieron su primer viaje misionero. Vimos que Pablo y Bernabé, en cuanto llegan a la región de Galacia, después de pasar por la isla de Chipre, comienzan a predicar y comienzan a plantar iglesias en ciudades como Antioquía de Pisidia. Recordemos que son dos Antioquías, una es Antioquía de Siria, de donde ellos fueron enviados, y la otra es Antioquía de Pisidia. Entonces, cuando ellos llegan a la región de Galacia, después de pasar por Chipre, comienzan a predicar y a plantar iglesias en ciudades como Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra, Derbe, que pertenecen a esa región de Galacia. Vimos también que en ese primer viaje misionero mucha gente, tanto judíos como gentiles, se convirtieron al Evangelio. Pablo y Bernabé llenaron toda esa región con el Evangelio. Vimos que en ese primer viaje misionero sufren dos persecuciones. Fíjese bien, hermano, sufren dos persecuciones de parte de judíos que no creían. Vimos también que en Listra, después de haber sido sanado un cojo de nacimiento, esta sanidad causó mucho revuelo en la ciudad, donde trajo mucho celo de los judíos que no creían. Y Pablo, hermano, es apedreado, y la Escritura dice que después de que fue apedreado es arrastrado. Fíjese bien, es apedreado y fue arrastrado fuera de la ciudad pensando que estaban muertos. Fíjese que no solamente lo apedrearon, sino que lo arrastraron. Fíjese qué tremendo, Lo arrastraron fuera de la ciudad, y esas ciudades, hermanos, eran muy pedregosas. Y vimos también que después de su primer viaje misionero regresan a la iglesia de Antioquía de Siria y comienzan a contar todas las cosas que el Señor está haciendo con los gentiles. Ahora, todo esto que menciona el libro de los Hechos, capítulo 13 y 14, nos deja saber que en ese primer viaje misionero, el plantar esas iglesias en la región de Galacia trajo mucho dolor. Hubo mucho dolor y sufrimiento a Pablo y a Bernabé.
2 persecuciones, fueron expulsados, el ser apedreado, y no solamente lo apedrearon tanto que la gente pensó que estaba muerto, sino que lo arrastraron. Entonces, todo esto que menciona Hechos 13 y 14 nos deja saber que el plantar esas iglesias no fue algo fácil, trajo mucho dolor, mucho sufrimiento. Seguramente Pablo, al ser apedreado, le causó marcas en su cuerpo, cicatrices, ¿verdad? Físicas muy visibles en su cuerpo. Ahí en Gálatas capítulo 6, versículo 17, él hace mención de eso cuando dice: de aquí en adelante nadie me cause molestias, así dice él. De aquí en adelante nadie me cause molestias porque yo traigo en mi cuerpo, dice, las marcas del Señor Jesús. Hace unos años un pseudoapóstol de aquí de la ciudad me decía que tenía las marcas del Señor Jesús. ¿Qué marcas va a tener, hombre? Aquí Pablo está hablando del sufrimiento, aquí Pablo está hablando, o la palabra marcas, de las que habla el apóstol Pablo, habla realmente de cicatrices que le dejaron cuando fue apedreado, y se entiende que cuando dice traigo las marcas de Cristo, habla del sufrimiento, de todo el sufrimiento que él vivió en ese primer viaje misionero. Entonces, la plantación de esas iglesias de la región de Galacia, hermano, aunque hubo mucho fruto, ese vino acompañado por dolor, sufrimiento, y para Pablo valía la pena todo eso, y por eso, hermano, esto es una aplicación muy tremenda para nosotros, porque a pesar de las pruebas que el Señor nos permite pasar en la vida de nosotros, el propósito de las pruebas que tú pasas, que tú vives, que tú afrontas, uno de ellos es que estemos dando fruto, hablando del fruto del Espíritu Santo. Dios sabe por qué permite las pruebas que nosotros vivimos y que pasamos. En todas ellas hay un plan. Entonces, la plantación de estas iglesias, hermanos, de la región de Galacia, aunque hubo mucho fruto, ese fruto viene acompañado con dolor y sufrimiento, y para Pablo todo eso valía la pena, para él valía la pena todo eso. Sin embargo, un poco tiempo después de que Pablo termina su primer viaje misionero, estas congregaciones que costaron dolor, sufrimiento, en plantarlas, estas iglesias, hermanos, comienzan a ser desviadas. Estas iglesias comienzan a ser visitadas por algunos pseudocristianos que supuestamente habían obedecido a la fe, que en realidad eran judíos que se habían convertido al cristianismo, pero ellos creían y enseñaban que para ser salvos tendrían que obedecer a los ritos de Moisés. ¿Qué decían estos judaizantes? Ahí en Hechos capítulo 15, versículo 1, lo dice, decían: si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Es decir, aquí no está hablando de fariseos, está hablando de judíos que habían creído supuestamente en el Evangelio. Los primeros cristianos eran judíos, pero no dejaban todavía sus ritos, todavía ellos, y empezaron a enseñar que si no se circuncidaban conforme al rito de Moisés, no podían ser salvos. Es decir, estos judaizantes querían que los gentiles que estaban siendo salvos se circuncidaran, y con esto entendemos que a través de eso querían que los gentiles obedecieran toda la ley, que por ejemplo que comieran la comida kosher, que es comida que nombra solamente la ley, que obedecieran a las fiestas solemnes, la observancia del sábado, y ellos decían que si no lo hacían, entonces no podían ser salvos. Como decir, qué bueno que Pablo les predicó la fe, la salvación, pero saben que eso no es suficiente. Para ser salvos necesitan obedecer a los ritos, a las ordenanzas de Moisés. Ahora, cuando Pablo y Bernabé se enteraron de esto, hermano, todo eso trajo una fuerte discusión. Hubo una fuerte discusión. Si nosotros pensamos que entre ellos no había discusiones, sí había discusiones a veces. Trajo una fuerte discusión. ¿Por qué? Porque Pablo, hermano, siendo un acérrimo defensor de la doctrina de la gracia, confronta a estos judaizantes, los confronta a él. Él, siendo un buen conocedor de la ley, hermano, sabe que la ley no puede salvar a nadie. Entonces, al enterarse Pablo y Bernabé, trajo una fuerte discusión, tanto que los confronta. Es más, Pablo, en ese celo que tiene de la doctrina de la gracia, más que Pedro y que aún Bernabé, hace mención que en Antioquía ellos los confrontan, hermano, cara a cara.
Aquí lo dice en Gálatas capítulo 2, versículo 11. Los confronta cara a cara. Eso lo vamos a ir viendo conforme vayamos desarrollando la carta. ¿Por qué los confronta? Porque Pedro, hermano, fíjese bien, Pedro tenía entendido ya que la salvación era por gracia. Eso Pedro ya lo tenía entendido. Pedro ya tenía entendido que la salvación era también para los gentiles. ¿Cómo lo sabemos? El Señor se lo confirmó cuando Pedro fue mandado a la casa de Cornelio. Eso ya había pasado, ya tenía algunos años que había pasado. Y Pedro vio cómo el Señor le dio salvación a los gentiles. Pedro vio cómo el Señor le dio el Espíritu Santo a los gentiles sin hacer ninguna observancia de la ley. Pedro ya lo sabía. Recuerde que cuando Pedro visitó a Cornelio, estaba predicando, y en la predicación dice la palabra que cayó el Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas. Sin embargo, a pesar de que Pedro ya sabía que Dios estaba dando salvación a los gentiles, en la iglesia de Jerusalén, que en su mayoría eran judíos, algunos creían que para ser salvos no bastaba la gracia, sino completar la salvación obedeciendo a las obras de la ley, y eso es lo que se comienza a propagar en las iglesias. Eso es lo que se comenzó a propagar en las iglesias. Entonces, ¿por qué Pablo confronta a Pedro? Lo confronta porque Pedro ya sabía que Dios estaba dando salvación a los gentiles por gracia, sin obedecer a los ritos de Moisés. Eso ya lo sabía él, ya lo había comprobado con la visita de Cornelio. Repito, más sin embargo, como algunos judaizantes querían lo contrario, Pedro y Bernabé, por no causar controversia y quedar bien con los judaizantes y con los gentiles, Pedro comienza a actuar, como dice Pablo, no rectamente, para no decir, empezó a actuar de una manera hipócrita. Ahí lo dice en Gálatas capítulo 2, del 11 al 14. Es decir, Pablo al verlo, hermano, lo reprende cara a cara en frente de todos. Como decir, ¿o somos o no somos? ¿De qué se trata esto? Ya imagino la cara de Pedro, ¿verdad? ¿Para qué vino Pablo? Pablo, hermano, empezó a notar algo en Pedro. Bueno, ¿y por qué esa parte de los gentiles? Y ese asunto ya lo habían arreglado ellos en la iglesia de Jerusalén. La Escritura dice que lo resistió cara a cara públicamente. Y ahí imagino la cara de los judaizantes y la cara de los gentiles, ¿verdad? Los judaizantes seguramente decían, Pedro come con los gentiles. Y Pablo, sí, come con los gentiles. Y ya saben lo que comen los gentiles. Eso seguramente fue un escándalo para los judaizantes. Los judaizantes seguramente decían, ¿cómo que Pedro come con los gentiles? Y Pablo, sí, come con ellos. Y ustedes ya saben lo que comen los gentiles. ¿Qué comen los gentiles? ¿Verdad, hermanos? Ahora, en esta reprensión que le hace Pablo a Pedro, hermano, ¿qué nos enseña esto? Esto nos enseña 4 cosas. Número uno, un pastor es llamado a enseñar. Número 2, un pastor es llamado a tener celo por las doctrinas. Si alguien tenía celo, en este caso de aquí, en esta reprensión que le hace Pablo a Pedro, era Pablo. Pablo tenía celo por la doctrina. Número 3, un pastor es llamado a defender la verdad. Y número 4, un pastor es llamado a señalar el error. A señalar el error doctrinal. Entonces, Pablo, sabiendo que las iglesias de Galacia estaban siendo confundidas por judíos que supuestamente se hicieron cristianos, y aún Pedro y Bernabé en su simulación tenían miedo, Pablo, siendo un acérrimo defensor de la doctrina de la gracia, al saber que estos judaizantes estaban desviando a las iglesias de Galacia, les escribe esta carta. Mire cómo comienza, estamos ahí. Les escribe esta carta. Dice, Pablo, apóstol, y rápidamente le dice, no de hombres. Fíjese, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Pablo, en este texto, hermano, él se presenta con una afirmación bien contundente aquí. Es una afirmación bien contundente. Y Pablo se presenta así porque estos supuestos cristianos que eran judaizantes, no eran fariseos, eran judaizantes que supuestamente se habían hecho cristianos, repito, que se aferraban
que se aferraban que para ser salvos tenían que obedecer las obras de la ley. Pablo se presenta así porque estos judaizantes estaban negando la autoridad del apóstol Pablo, y si negaban la autoridad del apóstol Pablo, por consiguiente iban a negar el mensaje de Pablo. Ese era el motivo, el porqué. Dice Pablo, apóstol, no de hombres, dice, ni por hombres. Es decir, esta presentación de Pablo, como exponen algunos comentaristas, interpretan que cuando Pablo sí dicta esta carta, él está molesto, como lo dijimos en la clase pasada. Exponen que aquí es cuando conocemos al apóstol Pablo enojado, vemos su lado molesto, vemos su lado enojado, vemos, como dicen por ahí, no me conozcas enojado, o no me veas enojado. Espero que no me encuentres enojado porque me vas a conocer, así dicen algunos, ¿verdad? Bueno, este es el lado enojado de Pablo, el lado molesto de él. Y Pablo, hermano, fíjese bien, él no está molesto porque sufrió persecución en la región de Galacia. Él no está molesto porque fue apedreado cuando fundó esas iglesias, no. Él está molesto porque los gálatas están siendo embaucados. Él está molesto por eso. Él está molesto porque las iglesias de Galacia están siendo confundidas. Entonces, cuando Pablo, hermano, hace su presentación como apóstol y dice, apóstol, no de hombres ni por hombres, cuando Pablo comienza a dictar esta carta está molesto, está enojado con los gálatas porque se dejan engañar, se dejan embaucar, se dejan fascinar, se dejan embrujar, se dejan engatusar, como decimos nosotros. Está molesto porque sabe que estos falsos maestros están, fíjese bien, están distorsionando la doctrina más importante del cristianismo. Él está enojado por eso. ¿Cuál es la doctrina más importante del cristianismo? La salvación por gracia. Esa es la doctrina más importante del cristianismo, o una de las más importantes del cristianismo, la salvación por gracia. ¿Qué nos enseña esto? Eso nos enseña que los falsos maestros son bien dañinos para el cuerpo de Cristo, aunque algunos por ahí los defienden. Ay, no, pastor, no juzgue, por favor. Con el mensaje del amor, ¿verdad? ¿Qué nos enseña esto? Esto nos enseña que los falsos maestros dañan la iglesia, dañan la vida espiritual de la gente, son dañinos para el cuerpo de Cristo. Vemos que estos falsos maestros estaban enseñando herejías, y dígame, ¿cuánta herejía no hay en el tiempo de hoy, hermano? Con los pseudoapóstoles. Hermano, la herejía más grande que pueda existir es la salvación por obras. Esa es la herejía más grande que pueda existir. La salvación por obras. ¿Qué herejía se estaban hablando estos judaizantes? Un evangelio por obras, una salvación por obras, una salvación que necesita esfuerzo humano. Esa es una herejía total. Esa es una herejía total. Entonces, eso es lo que estaban enseñando, y por eso le está molesto. Entonces, en esta presentación, Pablo está molesto porque los gálatas se han dejado embaucar. Está molesto con los judaizantes que estaban atacando la doctrina de la salvación por gracia y que a la vez estaban negando la autoridad del apóstol Pablo. Dice Pablo, apóstol, rápidamente dice, no de hombres, ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. ¿Qué les está diciendo? En su presentación está dando una afirmación bien contundente. A mí me llamó el Señor. No me llamó un hombre. Por lo tanto, el mensaje que traigo es genuino, a diferencia de los judaizantes. La nueva versión, la nueva traducción viviente dice, les escribo yo, así dice la nueva traducción viviente, les escribo yo, el apóstol Pablo. No fui nombrado apóstol por ningún grupo de personas, ni por ninguna autoridad humana, sino por Jesucristo mismo y por Dios Padre, quien levantó a Jesús de los muertos. Es decir, ¿por qué le dice eso? Le dice eso porque si alguien está negando la autoridad del apóstol Pablo como apóstol, le está diciendo, quiero que sepan que yo sí soy apóstol genuino. Eso es lo que él les está diciendo. No me puse yo, o no es algo que yo quise, no. El Señor me llamó, el ministerio del Señor me lo dio, el llamado del Señor me lo dio. Él no se está jactando aquí cuando dice Pablo apóstol, no de hombre. Él no se está jactando aquí. No se está jactando. Repito, ¿por qué lo hace de esta manera? Porque si niegan la autoridad del apóstol Pablo, van a negar el mensaje que él trae.
Lo van a negar. ¿Qué significa apóstol? Dice Pablo, apóstol. ¿Qué significa apóstol? Esta palabra apóstol en griego es apóstolos. Y esta palabra está compuesta por dos. Es apo, que significa aparte o poner fuera o poner lejos. Y la otra palabra es estolos, que significa yo envío. Entonces esta palabra junto a apóstolos quiere decir comisionado, quiere decir embajador del evangelio, pero también quiere decir enviado oficialmente por Cristo con evidencias milagrosas. Fíjese bien, enviado oficialmente por Cristo con evidencias milagrosas. Alguien que es apartado y luego que es apartado es enviado lejos con evidencias. Eso es lo que significa la palabra apóstol. Evidencias milagrosas. Y hoy, hermano, hay muchos en estos tiempos que se autonombran apóstoles y no lo son. Se autonombran solo porque tienen una iglesia con muchos miembros y dicen, ya soy apóstol. Esa no es ninguna evidencia. Se autonombran solo porque vino otro según que es apóstol y supuestamente lo ungió. O van subiendo de rango, ¿no? Primero es diácono, ¿verdad? Después es anciano, después es copastor, después es pastor, después es evangelista, después es profeta y después es como que van subiendo de rango. Eso no es así. ¿Por qué? Porque uno de los requisitos para un apóstol entre varios es haber visto al Señor Jesús. Es uno de los requisitos. Haber visto al Señor Jesús. Pastor, pero el apóstol Pablo no estuvo con el Señor Jesús. Bueno, no estuvo con el Señor Jesús en su ministerio terrenal, pero sí lo vio camino a Damasco. Él lo miró ahí. Más adelante en 1 Corintios capítulo 9, versículo 1, volviendo a hacer defensa de su apostolado. Repito, cuando él hace defensa de su apostolado, no es porque él quiere que le digan apóstol forzosamente. Yo quiero que me digas apóstol, como en los tiempos de hoy, ¿verdad? Dime apóstol, porque si no me dices apóstol no recibes bendición, ¿verdad? No, él cuando dice apóstol, él no lo hace porque forzosamente él quiere que lo llamen apóstol, no. Cuando él se nombra apóstol, está haciendo de su defensa de su apostolado. Y él hace defensa porque si niegan su autoridad como apóstol, van a negar el mensaje que él trae. Ese es el propósito por el cual, cuando él hace defensa de su apostolado. Ahí en Corintios, capítulo 9, versículo 1, él dice, no soy libre, no soy yo apóstol, no he visto a Jesús. Fíjese lo que dice, no he visto a Jesús nuestro Señor, no eso es mi obra del Señor. ¿Por qué le dice Pablo a los Corintios eso? Porque ya no está más reconociendo a su apostolado. Y él dice, no lo soy, no he visto yo al Señor, está mostrando evidencia. Entonces Pablo en esta presentación lo vemos como con una urgencia, lo vemos como apremiante. Y está diciendo que es apóstol por la gracia de Dios. Repito, aquí Pablo no se está jactando, aquí no se está adulando, él mismo no. Pablo aquí está usando su autoridad delegada por Dios y lo hace porque las iglesias de Galacia, hermano, están corriendo mucho peligro. Dice, verso 1, Pablo apóstol no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que Él lo resucitó de los muertos. Es decir, el propósito de dejarle saber a los Gálatas que el genuino mensaje que Él trae como apóstol viene respaldado, ¿de quién, hermano? Por Jesucristo. Por eso nombra a Jesucristo, al Señor Jesucristo, y por Dios el Padre, nombra al Padre también. A diferencia de los judaizantes, ¿qué les predicó Pablo a los de la región de Galacia? Un evangelio de salvación solo por la gracia de Dios. ¿Qué predicaban los judaizantes? Un evangelio de obras para salvación. Eso es lo que predicaban los judaizantes. Cuando nosotros, hermanos, vemos todas las cartas de Pablo, en todas las cartas habla de la gracia. En todas, aunque sea en el saludo, en la despedida, habla él siempre de la gracia, porque sabía que todo era por gracia. Por ejemplo, en Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Sabía que era por gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. 1 Corintios 15:10 dice, porque por la gracia de Dios soy lo que soy. 2 Corintios 1:2 dice, gracia y paz. Gracia y paz, es decir, la iglesia después de la reprensión de la primera carta necesitaban la gracia de Dios.
Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Filipenses 1:2 y Filipenses 4:23, al principio y al final dice, gracia a vosotros y paz de parte de Dios, y al final dice, la gracia del Señor sea con vuestro espíritu. Colosenses 1:6 dice, y conociste la gracia de Dios en verdad. Primera Tesalonicenses 5:28 dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Es decir, si algo sabía Pablo, un conocedor de la ley, era que ahora todo era por la gracia de Dios. La salvación era por la gracia de Dios. Verso 2. Dice, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Así dice, ¿verdad? Ahora, hermano, es interesante que esta versión, la Reina Valera, dice a todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Sin embargo, la Nueva Traducción Viviente lo traduce como a todos los hermanos de este lugar se unen a mí para enviar esta carta que escribo a las iglesias de Galacia. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo está diciendo que es urgente que esta carta que está enviando se lea, ¿en dónde, hermano? En todas las iglesias de Galacia. Es decir, Pablo le dice, quiero que esta carta la lean todas las iglesias localizadas en la región de Galacia. ¿Por qué? Porque Pablo, hermano, está refutando a los judaizantes. Como decir, como si dijera Pablo, yo quiero que tengan cuidado de los judaizantes, que los están embaucando, los están engañando, los están fascinando. Por eso quiero que esta carta se lea en todas las iglesias. Ahora, esta carta, hermano, aunque, como nos vayamos estudiándola, aunque no nos parezca muy actual para nosotros, sí lo es. Sí lo es. ¿Por qué? Porque en el tiempo de hoy, hermanos, fíjense bien, en el tiempo de hoy se han levantado unos movimientos muy parecidos a estos. Se han levantado unos movimientos muy parecidos a estos, judaizantes, que ahora se llaman judíos mesiánicos, otros se llaman raíces hebreas, otros se llaman nexarines, etcétera. Son varios. Y fíjense bien, y su blanco de ellos no es ganar almas para su movimiento, Su blanco de ellos son las iglesias cristianas. Y sabes que tarde que temprano, hermano, tú te lo vas a topar por ahí. Tarde que temprano te lo vas a topar por ahí. Las iglesias cristianas son el blanco de estos movimientos judíos mesiánicos, raíces hebreas, nexarines. Y muchas iglesias en el tiempo de hoy, hermano, se han apartado y han empezado a judaizar en la iglesia. Ahora, la diferencia entre estos judaizantes con los que Pablo lidió, estos sí eran judíos de sangre, Estos sí eran judíos de sangre. Estos que abundan en el tiempo de hoy no lo son. Estos no lo son. Y bueno, para que nos quede un poco claro, este viernes vamos a hablar sobre los falsos judíos mesiánicos que andan confundiendo a la iglesia de Cristo en nuestros tiempos. Eso lo vamos a hablar este viernes. ¿Quiénes son los falsos judíos mesiánicos que son muy parecidos a él? Pito, aunque esta carta pareciera, hermano, que no es para nosotros o que era con lo que Pablo estaba lidiando en ese tiempo. Bueno, sí Pablo estaba lidiando con ellos en ese tiempo, pero es muy actual para nosotros por esos movimientos que se han levantado muy parecidos a estos. Dice el verso 2, dice, y a todos los hermanos que están conmigo en las iglesias de Galacia, es decir, Pablo quería que todas las iglesias situadas en la región de Galacia, hermano, leyeran esta carta, la leyeran. Verso 3, dice, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, poco a poco Pablo, hermano, aquí ya les ha venido hablando de la gracia de Dios, Aunque estos gálatas, hermanos, ya habían sido embaucados, estaban siendo confundidos, aún en el saludo les está diciendo, es por gracia. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, entendemos, hermano, que este saludo está en orden, porque no puede haber paz si no tenemos la gracia de Dios primero.
Ahora, en los textos 4 y 5, hermano, Pablo, de una manera muy resumida y acertada, expone lo que él les predicó. Estos versos 4 y 5, como que Pablo resume aquí lo que él les predicó cuando él estuvo con ellos, que son salvos por la gracia de Dios, dice el verso 4. Dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. 5 cosas expone el apóstol Pablo aquí. Número 1, el Señor se dio a sí mismo. Número 2, lo hizo por nuestros pecados. Número 3, nos libró del presente siglo malo. Número 4, fue la voluntad de Dios. Y número 5, Él merece, ¿qué, hermanos? Él merece toda la gloria por los siglos de los siglos. Número 1, el Señor se dio a sí mismo. Es decir, esto quiere decir que usted y yo, hermano, nada pudimos ofrecer para nuestra salvación. Nada. Y eso es lo que, aún en el saludo y en su presentación, desde ya el apóstol Pablo les está diciendo a ellos. Ustedes, para ser salvos, no pudieron ofrecer, no tenían nada que ofrecer para la salvación. ¿Por qué? Porque el Señor se dio a sí mismo. Isaías 64:6 dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras injusticias como trapos de inmundicia. ¿Qué podíamos ofrecer, hermano? Nada. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo en este texto les recuerda que el Señor se dio a sí mismo. Número 2, dice por nuestros pecados. Por nuestros pecados. Esto habla de que Él pagó nuestros pecados. Y esto habla de que por medio de Cristo tenemos redención. Por medio de Él tenemos redención. Colosenses 1:14 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. La palabra redención habla de un rescate y de un pago total, hermano. No un pago a medios, no es que pagó un 99% y el otro 1% nos dijo, bueno, yo pago el 99% y el 1% así se toca. No, es un pago total. Es un pago total. Repito, aquí no es de que él pagó un 99% y a nosotros nos toca el 1% para completar la salvación. No, aquí habla de un pago total. Lo hizo por nuestros pecados. Habla de la redención. Dice, el cual se dio a sí mismo por, la palabra por, hermano, quiere decir sustitución. Esto habla de que Él ocupó nuestro lugar. Él ocupó nuestro lugar. Desde ahí ya Pablo les comienza a hablar sobre la gracia, sobre cuando Él les predicó el Evangelio a ellos, fue un evangelio centrado en la gracia de Dios. Número 3, nos libró del presente siglo. Ahora, pregunta, ¿hasta aquí hemos visto que el hombre hizo algo? No. Nada. Todo el Señor lo está haciendo. Número 3, nos libró del presente siglo. ¿Quién nos libró, hermanos? ¿Quién? Nosotros no, el Señor nos libró. Esta palabra libró habla de arrancar con violencia. Fíjense qué tremendo. Arrancar con violencia. Él nos libró, Él nos rescató. Número 4, fue la voluntad de Dios. Fue la voluntad de Dios, dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo, conforme a la voluntad, dice, de nuestro Dios y Padre. Fue la voluntad de Dios. La palabra voluntad, en esta palabra griega, tiene que ver con algo que a Él le agradó, lo hizo porque a Él le agradó. Efesios 1:5 dice, según el puro afecto de su voluntad, nada más. El puro afecto de su voluntad. Y número 5 dice, merece toda la gloria por los siglos de los siglos. Ahí está en el verso 5, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. ¿Qué es esto, hermano? Esto es una alabanza. Esto es una alabanza que está dando el apóstol Pablo al Señor Jesucristo y a nuestro Padre celestial. Da una alabanza por el hecho de que su gracia abundó en la vida de nosotros. Abundó en la vida de nosotros. Es decir, Pablo, hermano, aquí estás poniendo que no hay manera, no hay forma que nosotros con nuestros esfuerzos completemos para nuestra salvación. No lo hay.
fue por su gracia, fue porque Él se dio a sí mismo, fue porque Él pagó nuestros pecados, fue porque Él nos libró del presente siglo malo, fue porque lo hizo conforme a su voluntad y le agradó. Y da la alabanza, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Verso 6, y con esto terminamos, que es el siguiente tema. Dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó. ¿Por qué, hermanos? ¿Qué dice? ¿Por qué? Por la gracia de Cristo, para seguir, ¿qué? Un evangelio diferente, un evangelio de obras, un evangelio diferente. Es decir, después de que Pablo, hermano, hizo una presentación muy contundente, expone desde el verso 6 hasta el verso 10 el peligro de escuchar otro evangelio que no sea el evangelio de Cristo. Aquí la palabra estoy maravillado se traduce como estoy asombrado, como decir, ¿qué? ¿Qué? Como cuando escuchamos a alguien que supuestamente fue cristiano y después de un tiempo se hizo mormón, que decimos, ¿qué? ¿Cómo que se hizo mormón? ¿Qué? O sea, que no nos parezca, pasa, hermano. Yo hace muchos años conocí a una familia, a unos, yo pensaba que eran hermanos, fueron a un instituto bíblico, predicaban la palabra y después con un paso del tiempo se hicieron mormones. Y yo cuando escuché eso dije yo, ¿qué? Me asombré. Bueno, ese es el otro tema, ¿eh? Seguimos el próximo.